Hola, muy buenas a todos, aquí Gawa con otro video de la guía de un novato para novatos. En este caso les voy a estar hablando de algo muy importante, de algo que mostré en el video anterior a este, pero lamentablemente no he hablado de ello. Una de las razones es porque yo no tengo uno, pero casi estoy por tener uno, me falta nada, y por eso voy a hablar de ello ahora. Se preguntarán de qué estoy hablando, ¿no? ¿De qué estás hablando, Igawa? Bien, estoy hablando de los espíritus. ¿Qué son los espíritus? Son unos ítems o mejor dicho, equipamiento que podemos ponerles a nuestro tamer. Si quieren saber más o menos cómo son, ahí estarán viendo ahora en pantalla cómo son ellos. Ahí tienen el de espíritu de fuego, el de trueno, si no me equivoco, o electricidad, como quieran decirle, y los dos de agua, tanto el humano como el bestia. ¿Qué es humano y bestia, no? Porque de seguro muchos de ustedes estarán preguntándose, em, ¿por qué cuando veo un espíritu, primero dice imperfect, como acá, y dice H y B? Bueno, el H se refiere a humano y el B se refiere a bestia. Son los dos tipos de espíritus que hay. Tantos, todos los espíritus, ya sea de viento, etcétera, etcétera, tienen dos versiones. Tienen la versión imperfecta y la versión perfecta. Muy bien, hablemos de la versión imperfecta y cómo conseguirla. Muy bien, la versión imperfecta se pueden conseguir, por ejemplo, aquí en la ruleta podemos tener acceso al de viento, uno de los primeros que generalmente tiene todo el mundo. Recomiendo sacarlo si tienen la posibilidad de juntar 20 puntos de ruleta. Ya hablé en anteriores videos que una de las recomendaciones es que tiren con los relojes que nos dan de evento, tiren los fines de semana, ya que nos dan 2 puntos de ruleta al completarla, no uno, por lo tanto es mucho más fácil llegar a los 20 puntos. Y de ahí podemos sacar el espíritu H o B. El espíritu H nos aumenta, si no me equivoco, el battle rating, y el B nos aumenta la agilidad, o era al revés. Pero básicamente es lo que hace el espíritu de viento. El de fuego aumenta el ataque, el de Thunder aumenta el ataque también, pero creo que aumenta la constitución, si no me equivoco. Y el de agua, que es uno de los más codiciados también, aumenta la inteligencia y la posibilidad de que se aumenten los traits. Cosa que es excelente para Digimon como por ejemplo el paladín o por ejemplo Lilithmon, que tienen que activar sus traits para sacar su potencial máximo, y así sumando a los caramelos básicamente activaríamos los traits todo el tiempo. Muy bien, una de las formas, como pueden ver en pantalla, de conseguir un Spirit Imperfect es esta. ¿Cómo podría haber o hay otras formas de conseguirlo? Sí, una es farmeando en dungeon, por ejemplo en la dungeon de US o WS. Pueden farmear, te pueden llegar a conseguir, con muy baja probabilidad obviamente, el espíritu imperfecto de agua, tanto H como B. em, pero es muy baja la probabilidad. Otra forma de conseguir espíritus es en eventos. Si ustedes van al channel de evento, allí pueden encontrar, por ejemplo, los eventos de Agunimon, eh, Agrimon, como quieran decirle, y del Digimon que no me acuerdo el nombre ahora, que es un osito de hielo. Ese que era de Digimon Frontier, bueno, esos dos, generalmente es un evento de bola de nieve o de juntar algún ítem en específico, y si juntan la cantidad necesaria pueden cambiarlo por un espíritu imperfect de los que tienen en la lista. Cualquiera de los dos le va a dar el espíritu imperfect referente obviamente a su elemento. Uno le va a dar el de fuego y el otro le va a dar el de hielo. Muy bien. Otra de las formas de conseguir espíritus es a través de la shop. Ustedes vienen a shop y vienen aquí donde dice Random Spirit Box. Si ustedes le dan aquí y lo abren, les suelta uno de los 20 posibles espíritus de forma random. Si ustedes no tienen ningún espíritu, no es una mala compra. Pero también si están buscando hacer, por ejemplo, a Susanomon, es que necesitan todos los 10, todos los espíritus, más eh, los 10 espíritus, más Kaiser Greymon y Magna Garurumon. Bueno, pero también puede ser que estén buscando hacer un espíritu perfecto. Y bueno, si no tienen ninguno, más que bienvenida a esa caja. Pero si tienen muchos ya, o si ya tienen la equipación necesaria, no vale mucho la pena la caja, es un gasto innecesario. Lo otro que sí que pueden comprar, si ustedes están viendo acá en la tienda, cuando vieron es Broken Spirit Piece. ¿Qué es esto, Igawa? ¿Para qué sirve? Bueno, y también de seguro lo vieron acá en la ruleta, ¿no? Muy bien.
Eso sirve para una cosita que voy a mostrarle a continuación, que está aquí con este Digimon, que es Echerubimon en Mood Visage. Hablamos con él y nos va a decir algo de combinar los espíritus imperfectos, cómo se combinan, ¿no? Y para qué queremos combinarlos. Muy bien. Si ustedes ven el chat o ven a otros jugadores, generalmente pueden cliquear derecho y ver la equipación, verán que algunos tienen los espíritus de versión incolora y otros los tienen con versión color. Los de versión color son espíritus perfectos, mientras que los de versión incolora son espíritus imperfectos. Los perfectos tienen mejores stats y cuestan más hacerlos. Obviamente, para hacerlos tenemos que hablar con Cherubimon. Venimos a combinar espíritus y nos saldrá esta ventanita de aquí. Obviamente, si quieren hablar con Cherubimon y saber lo que él está, cómo se hace a través del NPC, lo pueden hacer. Yo se los voy a explicar de forma muy cortita. Básicamente aquí ponemos los dos espíritus que queremos combinar. Por ejemplo, los dos espíritus de agua, ¿no? Supónganse el H y el B. Entonces acá nos va a salir un porcentaje de, no me acuerdo cuánto es el porcentaje, si no me equivoco, de 10%. Muy bien, una vez nos sale ese porcentaje, perdón, de 5% es, no me acuerdo muy bien. Y nosotros le vamos a proceder. Si sale con éxito, tendremos nuestro espíritu perfecto. Ningún problema, todo perfecto. Ahora, si no sale bien, perdemos los espíritus. Entonces, ¿cómo aumento yo el porcentaje? Porque muchos de ustedes están diciendo, bueno, no vale la pena, entonces me quedo con el imperfect y que el perfect se lo metan por ahí. No, hay una forma de hacerlo. Para hacerlo básicamente necesitamos esas piezas de Broken Spirit que podemos conseguir en la tienda, podemos conseguir en la reward. Si las colocamos en estos espacios que están acá, es decir, podemos colocar hasta 10 de ellas, nos aumentará un 80% las chances de que nuestro espíritu se vuelva perfecto. Pero aún así, 80% es jugársela mucho para perder algo que quizás te costó o muchos bits o te costó mucho trabajo farmearlo. Entonces, ¿cuál es la solución para conseguir ese 20%? Bueno, ahora hago una pequeña transición y les muestro dónde se consigue el material para llegar al 20% que les falta. Bien, muy bien. Después de esa cortita transición, nos encontramos aquí en la Battle Zone. Para aquellos que nunca han venido a la Battle Zone, porque básicamente ya nadie se encuentra aquí jugando, ya la recomendé en anteriores videos para conseguir LP. Una de las formas es esta. Básicamente, si no puedes encontrar a un jugador para pelear, les voy a mostrar en otro video como muy bien hablando del tema de PvP. Básicamente a los 3 minutos te encuentra pelea contra un bot. Así que no es que no puedas conseguir LP, sino que vas a tener que esperar 3 minutos o a que un jugador se conecte. Muy bien, pero no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de lo que está en la Point Shop. La Point Shop es donde nosotros vamos a gastar nuestro LP, es decir, los Ladder Points, que son los que conseguimos ganando las peleas o perdiendo o dependiendo de lo que hagamos, pero vamos a entrar en ello en otro momento. Muy bien, aquí podemos conseguir diferentes cosas, como por ejemplo el de Black Agumon Box para tener a un Black Agumon o Black Gabumon. Eso dependiendo de lo que nosotros lo sacamos con 1000 Dagger Points y dentro obviamente hay una probabilidad de que nos salga lo que nosotros queremos. Hay Fonts, hay Gaiumon, está Gankomon, está Metal Garurumon, Black X, Metal Garurumon X, perdón, Black Garurumon X, Wargreymon X, perdón, Wargreymon X, Meramon, Dead Meramon y Gankomon también. Son cartas que, bueno, en su momento eran muy codiciadas, en su momento se sacaron muchos y generalmente hoy en día no, muy pocos tienen a Gankomon, básicamente porque necesitas LP y bueno, ya saben cómo está un poco muerto el PvP. Muy bien, también podemos sacar un Evil Ring, que es para Digivolucionar en Skull Greymon. Y podemos sacar la trait de doble ataque, que es para ponérsela a un Digimon y básicamente hace lo mismo que funciona con el Paladín o aquellos que tienen doble ataque. Digamos que ataca el Digimon dos veces. Así que no sé si valdría la pena sacarla hoy en día, ya no es tan solicitada. Muy bien, pero vamos a lo que veníamos. Esto, Imperfect Spirit. Muy bien, esto que está acá, señoras y señores, es lo que venimos a buscar. 30.000 DLP. Esto es el objeto que nos aumenta ese 20% que nos falta para llegar al espíritu perfecto.
para llegar al 100%. Solamente se puede conseguir aquí en la Battle Zone con LP o se puede conseguir comprándoselo a otro jugador, pero no creo que mucha gente lo tenga encima y además de que si por el caso quieren comprar LP, no se lo recomiendo, está bastante caro el LP. Y necesitan 30k, no es poca cosa. Aún así, si son personas que les gusta grindear, que les gusta farmear y están dispuestos a no perder sus espíritus porque les costó mucho farmeo y no tienen muy buena suerte, tendrían que farmear LP aquí en la Battle Zone cada 3 minutos, farmear los bots con una formación que les sirva para todos los bots, ya que hay bots que son bastante duros de matar si no tienen una muy buena equipación y no están bastante chetos, por así decirlo. No voy a hablar del resto de la Battle Zone, cómo funciona, etcétera, etcétera, porque eso es para otro video. Pero básicamente tú compras este Imperfect Spirit, vas con el señor Cherubimon en Mood Visage, le das a combinar, le pones los dos espíritus como habíamos hablado, le pones los Broken Spirit, llegas hasta el total de 80% y luego le colocas el Imperfect Spirit que está aquí en Ladder Points y llega al 100%. Bueno, eso es todo hasta aquí. Muchas gracias por el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Sé que es un video un poco raro, ¿no? Un par de transiciones y hablando de un tema que quizás debería hablarlo en otro momento, pero creo que era importante hablarlo ya que vengo hablando de equipaciones, de ciertas cosas y no estoy entrando mucho en detalle. Para la próxima voy a entrar en detalle más sobre el PvP y para que les quede más claro y obviamente voy a mostrarles mi espíritu que voy a conseguir ya en nada. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.